Bueno, está con nosotros el doctor Pedrasoli. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Bueno, antes de meternos en el tema de específico del doctor, me gustaría que nos cuente que están trabajando un grupo de médicos colaborando. El servicio de cirugía del Hospital San Roque, hay un ex residente que vive en Santa Fe en Las Parejas, y hay una comunidad como aborigen que está en el impenetrable chaqueño. Lo interesante de esto que son los originales dueños de las tierras, pero con el avance de las inversiones fundamentalmente extranjeras están cada vez más adentro del impenetrable y no tienen acceso a nada. Se les ha logrado, por ejemplo, ellos caminaban casi un día para conseguir agua. Entonces, con los aportes privados, esto hay que dejarlo en claro, de Alejandro Montagne, que es uno de los médicos que vive en Las Parejas, logró armar una pequeña fundación que no tiene aporte nada más que de privado y fundamental de médicos que aportan no solo dinero, sino su trabajo. Se les ha logrado hacer un aljibe y se le está construyendo una pequeña salita de primeros auxilios y un comedor, porque inclusive hasta una maestra que se les ha llevado, pero la maestra tiene que viajar mucho tiempo, dar clases varios días seguidos y tiene que dormir dentro de esa... Tiene que vivir ahí para después retornar. Estamos tratando de, por supuesto, llevarles, y pido el aporte de la gente, no solamente si puede aportar dinero, sino hacen falta medicamentos, utensilios de cocina, cuadernos. No tienen acceso a nada, no tenían ni ropa, no tenían agua. Ahora sí tienen un aljibe, con el aporte de la gente, de los médicos privados, se les ha logrado un aljibe. Entonces se les traslada y tienen acceso al agua. Bueno, en lo que puedan donar, nosotros vamos a poner en pantalla en un ratito nada más el lugar, los teléfonos donde pueden aportar los datos que hacen falta. ¿Qué hace falta? Cuadernos, medicamentos, ahora nos hacen falta unas chapas. Para hacerles el techo de la pequeña escuelita y la salita de primeros auxilios. Ya creo que las paredes están terminadas y nos hacen falta las chapas. Bueno, doctor, cuente con nosotros para lo que haga falta. Muchas gracias, muy amable. Bueno, nos metemos en el tema específico del doctor Pedrasoli, que son los agentes externos que agravan la enfermedad varicosa. Así que vamos a ir viendo algunas plaquitas y le vamos a ir consultando al doctor. Las enfermedades propias de la piel. ¿Cuáles son las enfermedades propias de la piel que afectan o que de alguna manera agravan? En esto hay que diferenciar un poquito que agravan las enfermedades propias de la piel, que agravan el cuadro varicoso, o el cuadro varicoso que agrava las enfermedades de la piel. Porque fundamentalmente lo que termina es en una lesión cutánea, en esta úlcera, y hay que diferenciar si esa úlcera es producto de una enfermedad propia de la piel o está siendo el reflejo de lo que está sucediendo por abajo. Se confunden muy comúnmente eczemas crónicos que pueden estar agravados por la enfermedad varicosa, pacientes que tienen lesiones de psoriasis nodulares, que están como rebrotados permanentemente, están con rebrotes y no logran una mejoría porque además tienen un fondo varicoso. Entonces hay que tratar en conjunto las dos patologías y fundamentalmente hacer el diagnóstico diferencial. Y después entra el gran capítulo de lo que son los tumores cutáneos, úlceras que no cierran, úlceras que como médico, como especialista en esto de los cuidados avanzados de herida, llega un momento que tengo una sospecha, se hace una biopsia y hay un cáncer, hay un tumor en esa piel. Esto puede generar lesiones, obviamente. Claro, el final de esto es tener una lesión cutánea, una disrupción en la continuidad de la piel, que es una lesión cutánea y que es una úlcera. Bueno, las lesiones, las alteraciones hormonales, como por ejemplo el hipotiroidismo, también tiene que ver con esto. Es decir, una paciente que tenga alteraciones hormonales, más propensa que otra a tener problemas. Sin ningún lugar a duda. Tan propensa es y tan común es que muchas veces hacemos un diagnóstico de hipotiroidismo en pacientes, en chicas jóvenes, por el cuadro varicoso exacerbado que presentan. A ver, chicas de 20, 22 años, 18 años que vienen con un cuadro varicoso realmente importante, además con un tipo de varices muy particular, que es un derrame que en la jerga le llamamos el derrame hormonal, que lo padecen nada más que este tipo de pacientes. Preguntamos sus antecedentes, de repente no tiene una mamá, un papá con un cuadro varicoso tan importante, o sea que pierde valor esto de la herencia. Y tenemos una paciente con mucha cantidad de varices, nos vemos obligados a pedir, dentro de lo que es el análisis de laboratorio, un perfil hormonal, y ahí hacemos el diagnóstico de una paciente con hipotiroidismo. Por supuesto que hay que tratar su hipotiroidismo y también su cuadro varicoso para mejorarle
la funcionalidad y la estética de las piernas a ese paciente. Bueno, otro de los temas son las enfermedades arteriales, ¿no? Que ese es otro de los cuadros que presentamos. Y estas enfermedades arteriales asociadas pueden producir los mismos síntomas que las varices, Es que la enfermedad varicosa. muy común que lo confundan. Pacientes que dicen el gran palabra del mirador de vidriera. Hay que tener en cuenta que el síndrome del mirador de vidriera es paciente que camina por un trecho, le agarra dolor en la pantorrilla, descansa, baja el dolor y continúa caminando. Es una de las manifestaciones de lo que es el síndrome isquémico crónico, que es la arteria. Las arterias que llevan sangre a los tejidos van teniendo depósitos de calcio, las placas de ateromatosis van cerrando su luz, que quiere decir que la cantidad de sangre que llega al final a los tejidos es menor. Cuando el músculo aumenta la demanda porque comienza una caminata, es como apretar el acelerador del auto, aumenta la demanda, esa arteria está ocluida, no está con la capacidad de suplir esa demanda, el músculo reacciona con dolor. Hay que diferenciar la sintomatología de las varices. A grandes rasgos, las varices duelen más con el calor y menos con el frío. Las arterias duelen más con el frío y menos con el calor. El paciente arterial comienza su sintomatología ahora con el frío, porque el frío es un vasoconstrictor. Y si tengo una arteria ocluida, esa arteria va a cerrarse aún más. El calor lo opuesto, si tengo una arteria ocluida, el calor va a vasodilatar esa arteria. Si tengo una varice, que es una vena grande, está vasodilatada, entonces va a doler en el verano. Y si se contrae por el frío, va a doler menos en el invierno. Entonces hay que diferenciar, son dos grupos. Dos grupos. Que no quiere decir que no coexistan las enfermedades. Pacientes fumadores de muchos años que además tienen varices y que de repente hacen una lesión cutánea o una úlcera. Y esas úlceras suelen ser mixtas, porque el paciente tiene un síndrome isquémico crónico y además tiene una insuficiencia venosa crónica. ¿El enfermo cardíaco tiene problemas necesariamente en sus extremidades? Tiene problemas o las va a generar. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca hace edema. Es el paciente que se le hincha la pierna, que a la noche cuando se acuesta orina, se levanta a la noche a orinar permanentemente, y que los diuréticos, el paciente está medicado con diuréticos, pero hay que tener en cuenta que si además tiene varices, ese diurético no elige de dónde saca líquido. El diurético saca líquidos de todo el cuerpo, entonces hay que hacer también el diagnóstico diferencial si no están coexistiendo las enfermedades. Y el edema cardíaco de la insuficiencia cardíaca, por supuesto que sobrecarga el sistema venoso, entonces a la larga va a tener problemas varicosos. Recién hablabas de los fumadores, Alejandro, Sí. los que consumen alcohol en demasía, digamos. ¿También tienen efecto nocivo el alcohol como el Bueno, tabaco? en esto hay hace años que se recomienda tomar una copita de vino todos los días. Lo que pasa es que si estamos hablando de un paciente alcohólico, el paciente alcohólico tiene una mala nutrición, tiene un sedentarismo, o sea que sí, por supuesto, no solo por el alcohol en sí, sino porque todo lo que trae aparejado el cuadro del alcoholismo. El paciente alcohólico no se nutre, el paciente alcohólico consume nada más que calorías con el alcohol, no come. Muchas gracias, doctor. A sus órdenes, como siempre. Bueno, muy amable, muy amable.